Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. ¿Por qué tenemos miedo de fracasar? ¿No será tal vez que nos sentimos que solos tenemos que hacer frente a las circunstancias? Pero si alguien le diría que usted siempre tiene a su lado y a su favor a alguien muy poderoso, que lo ama tiernamente y que le provee de todo lo que necesita, quizás dejaría de sentir temor. Hoy en El Heraldo de la Christian Science, nuestros invitados le darán ejemplos bien claros de cómo Dios, que es amor del Todopoderoso, lo puede abastecer plenamente de lo que necesita, esté donde esté. ¿Cómo le va? Enrique Smeke con usted. Y yo soy Christian Westerlittle. ¿Cómo están, amigos? Bueno, Cristian, hablemos un poco de cómo abrir nuestras puertas para dejar que entre la provisión de todo lo bueno. Es verdad, ¿no? Que a veces nos sentimos tan solos. Y eso es como cerrar las puertas de la inspiración, del deseo de buscar lo que necesitamos. Y sin embargo, cuando finalmente encontramos algo, ¿cuántas veces decimos, gracias a Dios encontré empleo? O gracias a Dios pude pagar mi alquiler o mis impuestos o las clases de mis hijos? Lo decimos casi automáticamente. Y sin embargo, es una expresión en la cual deberíamos verdaderamente pensar profundamente, porque estamos declarando una verdad universal, una verdad espiritual que está a la base de esta provisión constante y suficiente que Dios, el Creador, el Padre, Madre de cada uno de nosotros, está dándonos cada momento. ¿Quisieras explicar esto de que estamos declarando una verdad universal? Sí, es un hecho universal. Yo me he dado cuenta que donde quiera que esté, y cualquiera sean las circunstancias, está el amor divino presente. Está la fuerza de la vida que cada uno reflejamos, activa, aquí mismo, en este instante, donde uno está. Y ese amor divino, esa inteligencia divina, nos ama, nos cuida completamente, constantemente, y nos provee con todo lo que necesitamos. Y yo pienso a menudo que lo que más necesitamos naturalmente es comprender que hay algo más allá de nuestra inteligencia que parece ser tan limitada, que hay una inteligencia divina que nos está guiando, nos está ayudando a comprender que podemos ver y comprobar en nuestras vidas esta provisión, este amor constante y suficiente para cada uno. Tal vez quisieras traer algún ejemplo que la Biblia tenga sobre esto. Bueno, la Biblia de comienzo a fin nos da la seguridad del cuidado constante de Dios. Y en la vida de Jesús, uno ve como su entendimiento de que Él estaba siempre unido a la inteligencia divina, al amor divino, le dio la provisión para alimentar a multitudes, para sanar, para regenerar a los que necesitaban tanta ayuda. O sea, para servir a los demás, ¿no es cierto? Para servir a los demás. Y cuando estamos en busca de provisión, es importante recordarnos que Jesús vino para darnos ese ejemplo, que podemos vivir conscientes de las leyes divinas, de abundancia, de provisión, de amor. Uh-huh. Estas leyes divinas que están siempre presentes, siempre activas, para abrir nuestro pensamiento al bien que Dios por siempre provee. En el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, Mary Baker Eddy escribe: el amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.
cuántas veces al comprender mejor que este amor divino es inagotable, nuestra fe se afirma en esto y podemos abrir nuestro pensamiento y ver ese bien comprobarse en nuestras vidas. Y todo esto tú lo pudiste ver en tu familia también hace un tiempo, ¿no? Sí, estaba pensando justo cuando vinimos a los Estados Unidos de la Argentina y mi papá tenía un trabajo, pero era un trabajo temporario y mi madre estaba en busca de trabajo y ella había tenido un buen empleo, pero ella vio un anuncio que para una conferencia panamericana se necesitaban mecanógrafas. Uh-huh. Esto era antes de las computadoras, ¿no? Claro. Y ella sabía escribir a máquina y entonces se presentó y era un trabajo de unas 2 semanas. Mi madre siempre decía que por más pequeño que sea el ejemplo de la provisión de Dios, uno debe aceptarlo y ella vio eso como una respuesta a su oración, su deseo de poder encontrar trabajo. Bueno, ahí estaba ella, una señora de 50 años, entre las jovencitas mecanógrafas, y resultó que al final de las 2 semanas, de ese grupo de personas temporarias, eligieron a 2, a un joven de Guatemala y a mi madre, para ofrecerles empleo permanente. Y es así que ella empezó a trabajar y trabajó allí hasta que se jubiló. Es importante ver lo enorme que es la bondad de Dios, el bien de Dios, pero también estar consciente de que por más pequeña que parezca la oportunidad, tiene su fuente en Dios. Y entonces podemos apreciarlo y entonces crece ese bien en nuestra experiencia. Claro que sí. Y de este crecer del bien en nuestra experiencia, vamos a escuchar cómo ocurrió también con nuestros invitados. Déjeme que le lea parte de un relato de curación por medios espirituales que se publicó en la revista El Heraldo de la Christian Science. Dice así: hace casi 20 años fui diagnosticada con el síndrome de fatiga crónica, conocido como fibromialgia. Pasé muchos años buscando alivio del dolor y de los síntomas de esta enfermedad. Hace unos 3 años mi condición se deterioró, al punto de que pasaba casi todo el tiempo en cama. Estaba viendo a 9 especialistas diferentes y tomaba varios medicamentos, pero no me daban ninguna esperanza de que me recuperara. Después de unos días, finalmente llamé a mi mamá y le pedí que orara por mí. Lo hizo de inmediato y durante las 2 o 3 horas siguientes sentí la calidez de la presencia sanadora de Dios. Sentí que el amor de Dios me rodeaba por completo. Por primera vez en muchos meses pude levantarme y prepararme algo para comer. Llamé a mi mamá nuevamente y le dije que su oración había sido muy poderosa. Me contó que se había comunicado con una practicista de la Christian Science para pedirle que apoyara sus propias oraciones. Me dio el nombre y número de teléfono de la practicista y me alentó a llamarla. En el curso de las siguientes semanas hablamos con frecuencia. La practicista me dio pasajes de la Biblia y Ciencia y Salud para leer. Hablábamos diariamente y mis conversaciones con ella eran invalorables para mí. En 3 semanas dejé de usar toda medicación, algunas de las cuales hacía casi 20 años que tomaba. Fue con una gran sensación de libertad que dejé los frascos de medicina, sin temor alguno de que mi salud sufriera como resultado. Continué orando con la practicista durante los 3 meses siguientes y en una ocasión, mientras conversaba con ella, sentí un rotundo cambio en mi perspectiva de las cosas. Un día, tiempo después, la practicista me dijo: cuando pensemos que no podemos dar otro paso más, Dios nos ama tanto a todos
que nos tomará en sus brazos y nos llevará el resto del camino. Con este pensamiento, percibí que Dios incluye todo el amor y es muy poderoso. Poco después se produjo la curación completa. Desde entonces he sido sanada solo mediante la oración, de graves problemas respiratorios, de la picadura de una abeja, de profundas cortaduras y de una quemadura en la mano, además de la tristeza por el fallecimiento de mi esposo. Estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido y sentido del constante cuidado de Dios. ¿Qué le pareció este relato? Si desea comprar o suscribirse a la revista del Heraldo, en unos momentos, después de la cortina musical final, le diremos a dónde dirigirse aquí por donde usted vive. Y si quiere leer artículos y relatos de curaciones publicados en el Heraldo y también escuchar programas que han salido al aire, visite nuestro sitio en internet, elheraldocs.com. Lo esperamos. Y nuestra primera invitada trabaja para el Heraldo en nuestras oficinas. Patricia del Castillo, qué bueno que aceptaste venir. Ay, gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿qué nos preparaste? Cuando ustedes están hablando sobre el temor al fracaso que tiene la gente en muchos órdenes de la vida, ya sea para sanar de una enfermedad o para mejorar en el empleo o tener una buena relación con la familia, yo siento que es muy importante la fe que uno tiene en Dios. Me gusta ir a la Biblia, en Hebreos, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo siempre pienso que Dios, que es el bien, que es el amor, que es nuestro Padre y Madre, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan ya está establecido. Y a medida que nosotros vamos ajustando, digamos así, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en el bien que Él nos tiene preparado, ese bien se va manifestando. Lo que ocurre es que en la vida uno enfrenta muchos desafíos de distintos tipos y a veces parece que Dios está muy alejado de nosotros. A veces parece que su plan no es el bueno o que Él no cuida de cada uno de sus hijos. Y eso no es así. Y en mi experiencia personal, lo que me ha ayudado muchísimo es mantenerme firme en que Dios tiene un plan perfecto y que ese plan es completo. Es decir, Dios no da algo bueno para después permitir que algo malo suceda. No hace las cosas a medias, sino que el plan es completo y perfecto. Esto puede alguno pensar, bueno, eso es muy fácil de decir, pero ¿cómo hacerlo, verdad? Mi experiencia ha sido que el mantenerme firme y el no aceptar, por ejemplo, cuando a uno viene la idea de decir si esto va a fracasar, esto no va a funcionar, esto nunca puede ocurrir, cambiar ese concepto por la idea de que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Y nada puede impedir que ese plan se cumpla. Realmente lo que lo impide es que nuestra fe falle o digamos que nosotros dudemos de que Dios es capaz de cumplirlo. Entonces yo pienso que la clave es mantenerse firme, sabiendo que Dios nos da todo el bien. Así cuando tenemos un cambio en la vida importante o cuando esperamos algo que todavía no se cumple. Y me gusta un poema al que se le ha puesto música y que recuerdo que en una experiencia que ya después les voy a contar, cuando con mi familia nos fuimos a vivir a México de Argentina, esta señora era una sanadora espiritual y ella me dio este verso que dice: no teme cambios mi alma, si mora en santo amor, segura está el confianza, no hay cambios para Dios. Después dice: si ruge la tormenta o sufre el corazón, mi pecho no se arredra, pues cerca está el Señor. Bueno, esto que Dios está cerca tuyo y está cerca de todos nosotros, dijiste que lo has podido ver en tu vida. Sí, lo he podido ver en mi vida. Cuando nosotros fuimos, mi esposo y yo decidimos, debido a la situación económica de Argentina, ir a México, a vivir a México con un hijo de 2 años. Teníamos un amigo allá, un par de amigos, y no teníamos ni trabajo ni beca, y $500 prestados que nos había dado un amigo. Eso era todo.
y nos apoyamos fuertemente en Dios, sabiendo que estábamos guiados por el Padre para dar este paso tan importante en nuestra vida. Y llegamos el miércoles a la noche y yo el lunes entré a trabajar en un organismo internacional. Así nomás, tan pronto. Nadie me lo podía creer, porque había gente que había estado ahí durante 6 meses y no conseguía trabajo. Pero nuestra fe era tan radical, habíamos orado durante meses para saber qué era lo que teníamos que hacer. Y cuando se presentó la oportunidad de ir a México, vino la idea de que teníamos que ir a México, fue todo tan claro que no teníamos ninguna duda. Nosotros sabíamos que si Dios nos había mandado ahí, era porque ya tenía todo preparado. Qué bueno, y se fueron abriendo puertas entonces. Se fueron abriendo puertas. Mi esposo, pocas semanas después, logró conseguir una beca increíble para hacer su doctorado y estudiar allá. Fueron manifestaciones del cuidado infalible de Dios. Incluso una guardería para el nene. Mira vos. Fueron increíbles las demostraciones Así que tuvimos. En cuestión de 4 días conseguiste trabajo. Era muy buen trabajo, muy buen empleo. Y aparte era un organismo internacional, por lo cual la visa te la daban automáticamente para poder trabajar ahí. Bueno, ¿cómo te habrá hecho sentir esto, no es cierto? Bueno, yo creo que no es que uno se sorprenda de que Dios es todopoderoso, pero uno no deja de maravillarse, porque las demostraciones del poder y el amor de Dios son tan grandes y a veces son más de lo que uno hubiera pensado, porque siempre son más grandes de lo que uno planea, ¿no? Claro. Cuando uno se afirma en Dios, no importa lo que suceda, uno se queda firme en Él, sabiendo que Él tiene lo mejor para uno. Las manifestaciones de su amor son mucho mejores de lo que uno planeaba. Así es, parece que, de acuerdo a lo que hemos venido escuchando, siempre tiene Dios preparado para nosotros algo mejor de lo que nos podamos imaginar, ¿no? Siempre su plan es magnífico y perfecto. ¿Y vos te habrás estado apoyando en la oración? Tratar de comprenderlo mejor a Él, de comprender mejor mi relación con Él, de comprender quién éramos cada uno de nosotros y cómo Dios nos amaba tanto que no nos podía dejar desamparados. Claro. Y algo que fui aprendiendo es que en la Biblia leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esa palabra temor quiere decir respeto. Es cuando uno deja de lado su plan, se humilla ante su Dios, reconociendo que es todopoderoso y todo amoroso, y permite que el plan de Él se manifieste. Ahí está. Sí, y es verdad, ¿no? Que a medida que uno amplía su concepto de lo enorme, lo infinito del bien que Dios tiene para cada uno, que entonces es como si abrimos las puertas para poder aceptar más y más de ese bien infinito. Así es. Y bueno, eso es lo que hiciste vos, Patricia, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto haber estado aquí. Hemos hablado con Patricia del Castillo, de la región de Boston. Por si recién llega a esta onda, está escuchando el Heraldo de la Christian Science. Y Cristian, ¿cómo es que podemos tener la seguridad de que somos dignos del cuidado y provisión de una fuente divina que todo lo sabe? Bueno, habíamos estado hablando, ¿no?, de Jesús y cómo Jesús vino para darnos el ejemplo de cómo podemos vivir unidos a Dios. Él vino para mostrarnos qué es Dios y también lo que hace Dios para cada uno de nosotros. Y de vernos cada uno como creación de Dios, como imagen, semejanza de Dios, como dice la Biblia, como hijo bien amado y por lo tanto bien cuidado de Dios. Claro, que para Él somos dignos del bien que Él tiene para darnos. Absolutamente. Dios es Padre y Dios es también Madre. Es amor divino, es amor que nos ve como verdaderamente somos, que nos valora a cada uno como su creación. Y al comprender eso podemos entonces también valorar las cualidades que tenemos en nosotros mismos. Y tener más confianza cuando nos presentamos para buscar empleo, de comprender cuáles son las cualidades que estamos ofreciendo para servir en ese empleo. Estamos ofreciendo cooperación, generosidad, inteligencia, honradez. Claro.
Todas estas cualidades que Dios expresa en cada uno de nosotros y que podemos valorar como nuestro verdadero ser. ¿Qué le parece si traemos una invitada del cono sur de las Américas? Mari Milone se acerca en el teléfono desde Montevideo, Uruguay. Mari, tal vez quisieras darnos una perspectiva bíblica al tema de hoy sobre cómo todos podemos esperar que el amor de Dios traiga provisión a nuestra vida. Sí, la Biblia está llena, diría yo, de historias de este tipo, acerca de la provisión y del cuidado amoroso de Dios para con su creación. Pero hay una en especial que me gusta mucho, y es la de Agar, la esclava de Abraham, con quien tenía un hijo, de nombre Ismael. La esposa de Abraham, Sara, tenía miedo de que el hijo de la esclava heredara las posesiones de su marido, y le pidió que le echara del lugar del campamento donde estaban instalados. Y el hombre, por supuesto, que debe haber dudado mucho. Pensamos que no debe haber sido fácil que su mujer legítima le dijera que echara al hijo que amaba tanto, ¿verdad? Pero se dejó guiar por el instinto divino, diríamos, y le dijo que se fuera. Y le da solamente un trozo de pan y un odre con agua, y la abandona en medio del desierto. La situación, por supuesto, no podía ser peor, porque el desierto sabemos que es muy poco piadoso con los viajeros que se adentran en él, y con tan pocas provisiones debe ser peor todavía. Agar entonces se separa de su hijo una vez terminada el agua que contenía el odre y lo deja debajo de un árbol para no verlo morir, según nos cuenta la Biblia. En medio de la desesperación, el muchacho llora, se desespera y grita, eleva su voz, nos dice, pero esa voz es escuchada por Dios y la respuesta no se hace esperar. La Biblia explica que Dios abrió los ojos de la mujer, sintió un ángel o un mensaje directo de Dios que le dice que no tema, que el muchacho ha encontrado la respuesta que necesitaba, y según nos dice acá este versículo, Dios abrió los ojos de la mujer y ella vio una fuente de agua que había estado ahí todo el tiempo. Ella llenó el odre allí en esa agua y se la dio de beber a su hijo. Pero lo maravilloso de todo esto es que la fuente siempre había estado allí. Pero una vez que ellos entendieron que Dios respondía a todas sus necesidades, fue que recién la pudieron ver. Es decir, cuando entendemos que el amor divino está donde estamos nosotros, es que encontramos la respuesta a nuestra oración. Y es lindo, es reconfortante saber que el mismo Dios que acudió a la necesidad de esa pareja, de esa madre y con su hijo, es el mismo Dios que tenemos nosotros acá disponible. Porque también nos dice que Dios estaba con el muchacho. Y es lógico pensar que Dios está con cada uno de nosotros, cualquiera sea la necesidad. Y ese cuidado divino se manifiesta a veces como el dinero necesario para pagar una cuenta, otras veces como un lugar adecuado para vivir, un trabajo o lo que sea que estemos necesitando, ¿verdad? Y la clave de este relato es que el mensaje de Dios, el ángel, según nos dice la Biblia, pronuncia las palabras que yo considero así, que son también las que decía Jesús antes de realizar una curación. Estas palabras son: no temas. Y bueno, cuando dejamos de lado el temor por el futuro, por qué nos traerá el mañana, y nos dedicamos a confiar, a poner en manos de Dios todas nuestras preocupaciones y todos nuestros temores, bueno, ahí se abren nuestros ojos como los de Agar y vemos la respuesta que debe haber estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Y qué bueno que en la Biblia tantas veces aparece esta frase, no temas, no temas. Cristo Jesús la dice muchas veces también, ¿no? ¿No es cierto, Cristian? Como asegurándonos que la solución está aquí, que simplemente tenemos que poner nuestra vida en sus manos, en las manos de Dios. Sí, y comprender, ¿no?, que esta presencia divina está siempre con nosotros, es una fuente infinita de ayuda en todo momento, hasta en el desierto. Bueno, Mari, muchísimas gracias por haberte sentado aquí con nosotros en esta mesa internacional. Gracias a ustedes por invitarme. Hemos hablado con Mari Milone de Montevideo, Uruguay. Escuche esto que dice Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el libro donde Mary Baker Eddy
expone su probada ciencia de la curación espiritual. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Es el manantial abierto que exclama: «Todos los sedientos, venid a las aguas». Y más adelante agrega: «Aunque la oración sea sincera, Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo digamos a Él o a nuestros semejantes». Tal vez había usted pensado así sobre la oración. Ciencia y Salud ciertamente le dará un sentido más amplio de cómo la oración lo ayudará a comprender más profundamente la relación que existe entre usted y el Creador Divino. En pocos momentos le diremos cómo hacer para conseguir este libro. No deje de visitarnos. Gracias, Consuelo. Y el programa está por acabarse, pero antes, Cristian, ¿quisieras decir unas palabras de despedida? Sí, quisiera leer de otro escrito de Mary Baker Eddy, de los escritos misceláneos. Hay un pequeño párrafo que se llama Ángeles. Y como las personas que colaboraron también con nosotros mencionaron, ángeles son las ideas, ¿no?, de Dios, las inspiraciones que nos vienen de Dios. Este pequeño párrafo se llama Ángeles y dice así en parte: el salmista dice: «A sus ángeles mandará acerca de ti». Dios os da sus ideas espirituales y ellas a su vez os dan vuestra provisión diaria. Nunca pidáis para el mañana. Es suficiente que el amor divino es una ayuda siempre presente, y si esperáis, jamás dudando, tendréis en todo momento todo lo que necesitéis. Qué buenas estas ideas. Gracias, Cristian, por participar aquí hoy. Siempre es un gran placer para mí. Cristian West Little estuvo en la conducción y también colaboraron hoy Suzanne Smedley en postproducción, Consuelo Mendoza en los anuncios y Tom Tiger en la cabina técnica. Enrique Esmeque con ustedes y todos aquí esperamos que todo siga bien con usted y con su familia. Y le deseamos que tenga una semana de muestras cordiales y abundantes de bien y de provisión. Gracias por su compañía. Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue, en la ciudad de Nueva York.